Buenos días, le agradezco a la Cátedra Arjay, a las profesoras y profesores que están comprometidas con esta iniciativa. En primer lugar, pues quiero agradecer también a Juan Felipe por la amable invitación de permitirme compartir con un grupo, digamos, tan interesado en estas cuestiones algunas de mis ideas. Bueno, eso en primer lugar, agradecerles. En segundo lugar, quiero disculparme, pedir perdón, porque no tengo el dominio del portugués. No tengo el dominio del portugués ni el conocimiento, y eso, digamos, es un error, una falla nuestra. En ese respecto, el profesor Ernst Tugendhat, que es conocido, nos decía en alguna visita a Bogotá, él era muy amigo de América Latina, y nos decía que América Latina se dejaba separar, dividir por una selva, y por la lengua, y que eso no debía ser así, y yo estoy hoy más de acuerdo con él que incluso antes. Pero bueno, estamos avanzando en esto. Veo que tiene la presentación que dice 8 de noviembre, yo envié una nueva que dice 25 de marzo, pero las diferencias son mínimas y no interesa. Bien, entonces el título de esta presentación, bueno, en realidad, esto ya está escrito. Juan, yo no sé si tuvieron ocasión también de revisar el texto largo, el texto completo. Sí, el texto lo compartimos. No sé si... Ok, el texto largo fue compartido también. Es un texto, ya no me acuerdo, unas 30 páginas, algo así. Ya fue compartido y es la base de esta presentación. Entonces, ya desde el texto largo queda claro que el título, ¿por qué relatarte todo eso que ya conoces? No lo estoy viendo en la pantalla, pero bueno, ustedes lo tienen ahí. Yo, por supuesto, no sé leer portugués. ¿Por qué dizer tudo o que você ya sabe? ¿No? Entonces, este es el inicio, el comienzo de la Ilíada en la República. El comienzo de la Ilíada en la República. Bueno, entonces, vamos al número 2. El marco. Vemos que Sócrates está haciendo una repetición de unas palabras de Homero en la Ilíada, una repetición. ¿Cuál es el marco dentro del cual se da esa repetición? Bueno, ahí perdimos otra vez la imagen. Es curioso, ¿no? Porque la primera sale, es solo bajarla. Yo por lo menos no la veo. ¿Ustedes la ven? No, aquí tengo un problema, solo un momento. Voy a intentar. Hay algo raro. Entonces, bueno, mientras se resuelve el problema técnico, vamos avanzando. Digamos que ¿cuál es el marco de la repetición de Sócrates? En términos muy breves, se dice que en República 3, Sócrates le presenta a Adimanto
El interlocutor aquí es Adimanto, ¿no? Digamos, no deja de llamarnos la atención porque eso, el marco. Sí, me lo tradujo como estructura, pero es como el contexto, el marco en el cual se da la repetición de Sócrates. En República 3, Sócrates le presenta a Adimanto y estaba diciendo que es Adimanto. Nosotros tenemos en la lectura de la República una cierta, digamos, expectativa de que las grandes discusiones de Sócrates se den con Glaucón, el otro hermano, medio hermano de Platón. Sin embargo, esta discusión en particular se da con Adimanto y eso nos llama mucho la atención. Podría uno, digamos, eso no está en el texto que escribí, podría uno interpretar un poquito y pensar que Adimanto, la discusión de Sócrates con Adimanto, al ser introductoria, está situando el contexto, entonces la figura de Adimanto más dado a la poesía que Glaucón, etcétera, es apropiada para ello. Pero bueno, sea como sea eso, Sócrates le presenta a Adimanto el pasaje del comienzo de Ilíada 1. Esto del comienzo, a passagem do inicio, esto del comienzo de Ilíada 1 es lo que propiamente, y yo sí le quiero agradecer a Juan la invitación porque me permitió pensar, claro, el comienzo ahí es proté, el principio, el comienzo. Pero, claro, yo creía que era el principio en el sentido de arjé y venía muy bien con el tema del seminario que ustedes van desarrollando, arjé como principio. Pero aquí es proté como comienzo, como inicio, aunque proté puede tener también un cierto sentido de principio. Entonces, aunque ya estamos en República 3, en cierto sentido estamos, como el mismo Sócrates lo dice, en el comienzo de la construcción de la ciudad. Claro, la República tenía que no podía comenzar por ahí, evidentemente, ¿no? Vemos cuál es, eso no está en el escrito, vemos cuál es la diferencia entre el texto poético y el texto filosófico. El texto poético comienza donde comienza. El texto filosófico comienza donde puede comenzar, es decir, se ha necesitado la preparación del libro 1 y de la mitad del libro 2 para poder plantear propiamente cuál es el tema que nos va a ocupar, que es el tema de la justicia. Y en ese tema que nos va a ocupar, entonces, después de construir las condiciones básicas de vida, el alimentarse, el dormir, etc., entonces se llega al tema por el que todos nosotros comenzamos desde que somos unos bebés. No sé cómo se diga bebé en portugués, unos niños, que es la educación. Y
como buenos griegos, la educación se da por medio de mitos y de relatos, en los cuales mitos y relatos Sócrates va a distinguir dos tipos, unos mitos mayores y unos mitos menores. Los mitos menores, digamos, son los que cuentan las mamás, las señoras, etcétera, a los niños. Para la educación nos interesa en particular los mitos mayores. Los mitos mayores son los que se encuentran en la tradición poética, principalmente en Homero, que en el libro 10 va a ser reconocido por el propio Sócrates como el educador de los helenos, de los griegos. Bueno, entonces por eso es que estamos acá un poco en el inicio del inicio, repito, porque hay un poquito un juego de palabras, el inicio del inicio, el comienzo del comienzo de la ciudad, que es la educación de los ciudadanos, que no es solo el inicio cronológico, temporal. Nosotros entendemos que en cualquier sociedad la educación es verdaderamente el fundamento y el principio de esa sociedad. Entonces, por eso estamos en el inicio. Ahora, lo que nos llama poderosamente la atención de este inicio es que Sócrates se refiera justamente, en español se dice justamente, precisamente, ¿no? Para darle el énfasis de que no es por casualidad, de que no es simplemente algo que ocurra así, decimos justamente, ¿no? El inglés me queda más fácil, ¿no? Precisely, ¿no? Al comienzo de la Ilíada, comienzo de la Ilíada. Entonces el comienzo de la educación en esta ciudad se da con el comienzo de la Ilíada. Uno dice, brutos, ay, perdón, eso es un modismo bogotano. Uno dice, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué el comienzo de la educación tiene que ver precisamente con el comienzo de la Ilíada? Bueno, ese es en parte lo que vamos a investigar. En el comienzo de la Ilíada se da esta súplica del sacerdote Crises y la respuesta de Agamenón. Esta escena da curso al desarrollo de los acontecimientos de Ilíada 1 y del poema completo. Como ya nosotros miramos el texto, etcétera, entonces podemos ir avanzando en las ideas. Esta escena que da curso al desarrollo de los acontecimientos de Ilíada 1 y del poema completo, nosotros sabemos que no es una escena cualquiera, sino que es una escena constitutiva de las relaciones internas que van a darse entre los personajes del poema, entre Aquiles y Agamenón, y una situación, digamos, de pugna que se da entre ellos, de lucha, de confrontación. Yo quiero decir en este punto, de nuevo apartándome, yendo un poquito más allá del texto, quiero decir en este punto lo siguiente.
En muchos comentarios de la Ilíada, repito, en muchos comentarios de la Ilíada, se interpreta la actitud de Aquiles como una actitud de un poco infantil, ¿no? Donde Aquiles está defendiendo su honra personal, su gloria. Pero desde la perspectiva platónica, yo quiero enfatizar en este punto que Aquiles está obrando por justicia, por justicia. Ustedes dirán, eso es sobreinterpretar, eso es mirar la Ilíada desde la perspectiva de la República. Uno de los propósitos de esta presentación es defender esta línea interpretativa. Bien, Sócrates utiliza este pasaje para distinguir la narración simple de la narración imitativa. Entonces, es interesante, nos llama poderosamente la atención, que el pasaje constitutivo de la Ilíada sea, de nuevo la palabra nuestra en español, precisamente el pasaje que Sócrates utiliza para establecer la distinción, una distinción que parece puramente formal, entre dos tipos de narración, entre la narración simple y la narración imitativa. Nosotros no podemos quedarnos tan tranquilos con esta situación. No podemos quedarnos tranquilos. Es decir, esto tenemos que pensarlo, tenemos que tratar de entender por qué una distinción formal entre géneros narrativos, parece que son simplemente géneros narrativos, la narración simple y la narración imitativa, esa distinción formal se funda en el pasaje constitutivo de la trama, del hilo, del desarrollo de la Ilíada. Eso no es evidente que tuviera que ser así. Y sin embargo, Sócrates, Platón, pues, lo hace así y con ello nos está indicando la importancia tanto del comienzo del poema como de la distinción que nosotros vemos en muchos tratados de poética, que es una distinción puramente formal entre narración simple y narración imitativa. Pues bien, nosotros no creemos que sea una distinción puramente formal, solamente formal. Es por supuesto una distinción formal, pero detrás de esa distinción formal hay algo, como le dice Sócrates a Adimanto, mucho mayor, mucho más grande. Bien, la cuestión que se propone investigar entonces es por qué Sócrates recurre específicamente, específicamente es igual en portugués, a ese pasaje del comienzo de la Ilíada para proponer esta distinción. Entonces ahí queda planteado el problema. Vamos a la siguiente filmina. El contexto. Ese era el marco. Ahora vemos el contexto. El contexto es el siguiente. En primer lugar, ¿no? La relación entre Platón
y Homero ha sido tradicionalmente problemática. Digamos, yo lo quiero decir ante este distinguido auditorio, yo quiero decir que yo, siguiendo a unos intérpretes de Platón, pocos, yo considero que la relación de Platón con la poesía es en general una relación positiva y productiva. Eso es lo que yo considero. A mí me parece que, aunque tenga 2000 años de peso detrás... Alfonso. Señor. Está teniendo problemas con el micrófono y no conseguimos escuchar bien desde el... Ay, ¿será que lo estoy tapando? ¿Ahí mejoró? ¿Ahí mejoró? Lo estaba tapando. Lo estaba tapando con el iPad. Perdón. Me hubiera dicho desde antes. Ok. Entonces, sí, lo estaba tapando. En los computadores todo importa. Bueno, entonces yo quiero decir lo siguiente. No lo puedo justificar ahora, pero esto es parte, esta presentación y lo que se desarrolla aquí es parte de una convicción mucho más amplia que yo tengo, y es que la relación de Platón con la poesía es positiva. Repito, cuando ustedes toman cualquier libro de filosofía, de crítica literaria, les van a decir Platón es enemigo de los poetas. Platón expulsa a los poetas de su ciudad. Esa es la posición fundamental. Para eso se fundan en una cierta lectura del libro 10 de la República. Pero no más. Pero no más. Por favor. En Platón hay 230 citas o referencias a Homero. 230. Con mucho el poeta más referido o citado en Platón. Y esas 230 citas son en general positivas o neutras. Hay algunas pocas que son problemáticas, las del libro 2 y 3 de la República, no todas. Y en el libro 10 se menciona a Homero, pero no se lo cita ni una sola vez. Se lo menciona como padre de la tragedia y no sé qué, pero no hay una sola cita de Homero en el libro 10. Yo por eso escribí, y Juan lo sabe, un libro, un pequeño libro, ni tan pequeño, pero bueno, un librito que no tiene muchas pretensiones, pero lo escribí, que se llama Platón y Homero. Platón y Homero, donde defiendo esta tesis de una manera mucho más detenida. La tesis que yo defiendo es: en Platón la poesía cumple una función positiva, digamos positiva, constitutiva, conformadora. Y eso, por ejemplo, lo vemos en este punto, en lo que hoy estamos tratando y vamos a tratar. Pero yo sí soy consciente de que la relación entre Platón y Homero se ha visto tradicionalmente como algo problemático. Pero sigo en la lectura. Pero en la obra de Platón
hay gran presencia de Homero, en general positiva, y de los poetas, no solo de Homero, sino de los poetas. Platón es nuestra principal fuente sobre la poesía griega arcaica. Nuestra principal fuente es Platón. Entonces no es solo Homero, sino en general Platón, sino en general la poesía. Pues bien, en República II, Adimanto hace amplio uso de Homero. Sócrates habla de los relatos con los que van a educarse los niños y los jóvenes. Nosotros sabemos que los niños y los jóvenes se educan con relatos, con mitos. Hoy estos relatos y estos mitos pues son audiovisuales y son memes y bueno, todo lo que sea, pero son relatos, son relatos. Cito a Sócrates. Le dice Sócrates, estas traducciones son de una traducción, yo no traduje del español al portugués, sino que utilicé una traducción publicada, no sé si sea la mejor, una traducción publicada que se encuentra en la red. Ay, Adimanto, no somos poetas, tú ni yo en este momento. A propósito de que no somos poetas, quiero señalar que Sócrates nunca, con una excepción, nunca se deja, digamos, llevar al campo de la poesía. Él no es poeta, él es filósofo. Menos en el Fedón. En el Fedón encontramos que Sócrates está escribiendo poesía, ¿no? Está escribiendo algunas fábulas de Esopo en metro, porque está siguiendo una indicación que el dios Apolo le dio. Entonces, Sócrates termina sus últimos días y su último día, él está escribiendo poesía. Pero bueno, en este caso está diciendo Sócrates, no somos poetas, sino fundadores de una ciudad. ¿Qué quiere decir esto? No somos poetas, sino fundadores de una ciudad. Quiere decir, nuestro propósito es el de ver cómo la poesía contribuye a la constitución de la ciudad. Me parece que eso es lo que quiere decir. Y los fundadores no tienen obligación de componer mitos. No vamos a hacer mitos, sino únicamente de conocer las líneas generales que deben seguir en sus mitos los poetas, con el fin de no permitir que se salgan nunca de ellas. Bueno, estas líneas generales tienen que ver, como se dice ahí al final, se examinan siguiendo estas líneas generales los relatos relativos a dioses, a héroes y a hombres. Son las tres grandes clases de seres sobre los cuales van a adoptarse los mitos. En general, nosotros sabemos que Platón distingue 5 clases de seres: los dioses, los héroes, los hombres, los démones, daimones, que son intermedios entre los dioses y los hombres, mensajeros, como el démon socrático, y los difuntos, son 5. Pero parece que sobre los démones y sobre los difuntos,
bueno, yo creo que puede haber mitos, etcétera, pero no son, digamos, no tienen tanto peso y nos centramos en estos. Bueno, vamos al siguiente. Repetición de Sócrates, ¿qué función tiene? No vamos a examinar, por supuesto, en el escrito está, pero aquí en la presentación no es necesario, examinar las páginas célebres donde Platón va pasando, haciendo referencia a actitudes de los dioses y de los héroes para decir, no vamos a permitir eso, la famosa censura platónica. Sin embargo, dado que aquí estamos tratando de ampliar un poquito las ideas, tanto de la sinopsis como del escrito, sí podemos decir por lo menos una cosa al respecto, una cosa muy breve. Dos cosas, vamos a decir. La primera, censura, por favor. Censura no quiere decir tachar, ¿no? Recortar, coger unas tijeras y recortar. Yo no sé en portugués cómo funcione la palabra censura, pero en español censura suele entenderse muchas veces como ese recortar, pero censurar quiere decir aquí criticar, no elogiar, censuramos, censuro eso, quiere decir eso está mal, eso no lo aceptamos. No quiere decir que le metamos mano a la obra y tachemos esos pasajes. No, eso no es lo que quiere decir. Esa es la primera observación. Y la segunda observación, que yo creo que no se le ha dado el énfasis que debería dársele, es la siguiente. Nosotros recordamos que al comienzo de República II, los dos hermanos, Glaucón y Adimanto, presentan una serie de argumentaciones, incluso uno de ellos, Glaucón, presenta el famoso relato del anillo de Giges, ese anillo con el que se volvía invisible el pastor, gracias al cual logró llegar al poder real. Y Sócrates dice aquí, censuramos todos aquellos mitos que nos dicen que es mejor ser injusto que ser justo. Lo censuramos, es decir, decimos no estamos de acuerdo con eso. Eso no está bien, eso no está bien. Y si Homero lo dice, donde lo diga, pues lo censuramos. Pero fíjense que las dos intervenciones de los hermanos de Platón, Adimanto y Glaucón, donde decían, Sócrates, no es que nosotros creamos en esto, pero es que hay gente que nos dice que es mejor ser injusto que ser justo, eso también es objeto de la censura platónica. Es decir, el propio relato del anillo de Giges es objeto de la censura, no solo Homero, no solo Homero. Me parece que sobre ese punto no se hace suficiente énfasis. Bueno, entonces, una vez que se mira el contenido, se va a mirar la forma, cómo se escriben, el modo. Para ello se va al principio de la Ilíada. Le dice Sócrates, ahí está la cita, la podemos leer rápidamente, entonces conoces también que hasta estos versos, y suplicó a todos los aqueos, pero sobre todo a ambos atridas ordenadores de pueblos,
es decir, los versos 15b y 16 de Ilíada 1, habla el propio poeta, que no intenta siquiera inducirnos a pensar que sea otro y no él mismo quien habla. Pero enseguida habla como si él fuese Crises y procura por todos los medios que creamos que quien está hablando no es Homero, sino el sacerdote, que es un anciano. Esta es una precisión interesante. Sócrates establece la diferencia entre el poeta que habla en cuanto poeta, es decir, sin imitar, y el poeta cuando habla como uno de sus personajes, esto es, con recurso a la imitación. En el primer caso se trata, ahí falta la última línea, en el primer caso se trata de narración simple, en el segundo de narración imitativa. Bueno, vamos a la siguiente. La repetición de Sócrates. Sócrates le ilustra a Dimanto en qué consisten estos dos tipos de narración. Simplemente quiero decir acá algo que está desarrollado en el texto, quiero llamar la atención a eso, y es la diferencia que hay en la actitud de Adimanto entre los dos momentos, entre las dos fases o estaciones de la discusión. La primera discusión es sobre el contenido, lo acabamos de decir, si los dioses deben ser celosos, si deben ser, todo eso, si los héroes deben tenerle miedo a la muerte, todo eso, el contenido. Y ahora la forma. En relación con el contenido, Adimanto simplemente va siguiendo el hilo de argumentación de Sócrates. Ok. Pero en relación con la forma, Adimanto no entiende. Dice, no entiendo, Sócrates, lo que quieres decir. Debo esforzarme por entender. Y Sócrates como que le coge, le capta el sentido y le dice, muy bien, para que entiendas, no me vas a decir que no entendiste. ¿Cómo soy de ridículo como profesor? No, ahora creo que sí entiendes, ¿no? Es decir, el tema de la forma está muy mediado por expresiones de entender o no entender o hacer el esfuerzo de entender de parte de Adimanto. Lo cual a nosotros nos llama la atención porque nosotros tenemos un poco la idea de que es más fácil captar la forma que el contenido. Pero en Platón es como al revés. Bueno, entonces Sócrates, sigo leyendo, hace una recapitulación del relato al que apenas había aludido en los siguientes términos. Si Homero, después de haber dicho que llegó Crises llevando el rescate de su hija, en calidad de suplicante de los aqueos y en particular de los reyes, continuase hablando no como si hubiese devenido Crises, sino como tal Homero, sabes que no habría imitación, sino narración simple. Entonces, si ocurriera lo que menciona Sócrates, no habría imitación sino narración simple, que sería del siguiente modo. Aquí Sócrates se interrumpe para lanzar una aclaración célebre. No voy a hablar en verso porque no soy poeta. Bueno, Sócrates entonces, falta la última línea, hace la presentación del texto homérico, eso, Ilíada 1, 17 a 42, como narración simple y en prosa así. Y entonces vamos a la siguiente firmina. Ahí está el texto, no creo que sea necesario leerlo.
es el mismo texto, ya pasamos a la siguiente filmina, es el mismo texto, pero en narración simple, en narración simple, no imitativa, es decir, simplemente digamos al respecto que Sócrates hace una especie de traducción de lo imitativo a lo expositivo, lo que llama simple. Bueno, sigamos, no es necesario que lo leamos. En la nueva versión que envié con fecha 25 de marzo está, la presentación es un poquito diferente, está simplemente en línea, no, la D, E1, E2 están todas a la izquierda y los dejo en línea y está el texto en griego. Bueno, seguimos a la siguiente filmina, que es la 7, la repetición de Sócrates, la justificación. Bien, entonces preguntamos, la pregunta fundamental, ¿por qué selecciona Sócrates este pasaje de Homero para adelantar la tarea de traducir una narración imitativa en narración simple? Se ha dado una respuesta cultural de parte de grandes estudiosos de Platón, en particular de Labarthe, con su Homero en Platón, o no sé cómo es que se llama. Dicen ellos, Sócrates recurre a Homero por la enorme importancia que Homero tenía en la cultura griega, en particular en la educación. Hombre, pero ¿quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que Homero tenía, no? Pero no estamos haciendo esa pregunta. Estamos haciendo la pregunta, ¿por qué este texto en particular? ¿Por qué este pasaje de la Ilíada en particular? Sin negar lo anterior, aquí va a explorarse otra vía, basándose para ello en el siguiente hecho, muy poco notado por los comentaristas de la República. Muy poco notado. El pasaje seleccionado por Sócrates es objeto de repetición dentro del mismo libro de la Ilíada. Entonces nosotros decimos, aquí, ¿qué está pasando? O sea, que el pasaje que Sócrates está repitiendo en narración simple ya había sido objeto de repetición dentro de la propia Ilíada. Entonces nosotros decimos, no puede ser por casualidad que Sócrates entonces tome como instancia de repetición este pasaje, porque este pasaje es justamente el mismo que se repite dentro de la Ilíada. Eso a mí me parece fundamental, y sin embargo los filósofos no se han dado, no le ponen ningún énfasis a ello. Sigamos, vamos a la siguiente página. Repetición de Aquiles. Lo notable es que quien repite este pasaje es Aquiles, el protagonista de la Ilíada. Sobre Aquiles en la Ilíada voy a decir dos cositas, solo voy a decir dos cosas, para que no nos alarguemos, pero tampoco pues para dejar la cosa nomás así. Primero, Aquiles es el único personaje que aparece en los 24 libros de la Ilíada. Es el único personaje. Aparece en todos los libros de la Ilíada, Aquiles. Es fácil verificarlo. Uno pone en el buscador Aquiles y aparece en todos los libros. Primero. Segundo, Aquiles es el personaje que durante más versos
tiene la palabra en la Ilíada. Es el personaje que más habla, por así decirlo, en la Ilíada. Y por mucho. El segundo personaje, que no me acuerdo quién es, si es Odiseo o Agamenón, está muy distante de Aquiles. Pero no solo eso, sino que los discursos de Aquiles son los que tienen una mejor estructura y una mejor composición, según los estudiosos. Entonces, Aquiles cumple, y en realidad dije 3 cositas, las 2 notas del héroe homérico. Las 2 notas del héroe homérico son que debe brillar en el campo de batalla, en la lucha, pero que también debe brillar en el consejo, en el intercambio de palabras. Y Aquiles porque nosotros tenemos la idea de que Aquiles con la lanza y con la espada y no sé qué, y eso es cierto. Aquiles con la lanza y con la espada es el héroe más destacado. Pero Aquiles, y esto es característicamente homérico, es el héroe más destacado con la palabra, en el uso de la palabra, tanto en extensión como en calidad. Entonces, quería decir eso en relación con Aquiles. Porque Aquiles va a ser quien repita, Aquiles es quien va a repetir esas palabras del poeta del comienzo de la Ilíada. Entonces ahora sí podemos leer. Tras haber sufrido deshonra pública por parte de Agamenón, que lo ha despojado de la esclava Briseida, Aquiles invoca a su madre, la diosa Tetis. Tetis aparece del mar, lo consuela y le pregunta qué le pasa. Aquiles le responde: lo sabes. ¿Por qué relatarte esto a ti que todo esto conoces? Las palabras, el verso que da título a esta intervención. Aquiles, el propio protagonista del poema, formula la pregunta acerca de la repetición. Simplemente menciono en este punto que Aquiles no espera, le pregunta a Tetis, pero no espera una respuesta de Tetis. Es una pregunta como para él, por así decirlo, y para nosotros. Y pasa inmediatamente a repetir para la madre lo que ha ocurrido. Gracias a la repetición, el personaje épico, en este caso Aquiles, accede al nivel metapoético. ¿Qué quiere decir eso? Que el personaje deviene de alguna manera autor también del propio poema del cual él es el personaje. Hay una cierta apropiación del hilo poético por parte del personaje. Por supuesto, todo esto es construcción de Homero, pero dentro de la obra eso es lo que nosotros sentimos que ocurre, que Aquiles se apodera del hilo poético de la obra. Aquiles no es un puro personaje de la Ilíada, sino que Aquiles de algún modo está consciente, si se puede hablar así,
tiene conciencia de que es un personaje poético y obra en consecuencia. Bien, vamos al siguiente pasaje. Viene la repetición de Aquiles. La súplica de Aquiles se divide en dos partes. La que corresponde a la propia repetición, notamos y la que tiene que ver con una petición, ¿no? Yo no sé cómo está ahí en portugués, repetición y petición. Es igual que en español. Es interesante esto, ¿no? Repetición es una cuestión puramente narrativa. Uno repite una escena, uno repite unas palabras. Y petición es algo muy distinto, ¿no? Es una solicitud, es un pedir algo, ¿no? Entonces, entre petición y repetición, es curioso eso, cómo ocurre en portugués y en español. Bueno, la repetición está compuesta de 27 versos. Noten ustedes, por favor, que en 27 versos se van a meter 344 versos del 6 al 349 en 27 versos. Pero ni siquiera, porque fijémonos que estos 27 versos que yo divido en A, B, C, D, se dividen en la situación de la captura de Criseida, que no es parte de la Ilíada. Es parte de la Ilíada porque ahora Aquiles nos lo va a contar, pero eso no es parte, digamos, de una repetición propiamente. Es una repetición para Tetis, pero no es una repetición de algo que esté dentro del poema. Luego, en los versos 370 a 379, se da la repetición de la escena del sacerdote con Agamenón. Luego, en los versos 80 a 84, se da la repetición de cómo el sacerdote se dirige a Apolo. Y en unos pocos versos, en realidad, y ese es el comienzo, ese es el famoso comienzo de 17 a 42, y en unos pocos versos, del 85 al 92, se da prácticamente 330 versos o lo que sea, o 20, donde se da el aplacamiento del dios, apaciguamiento, me gusta la palabra, del dios por Calcante y Aquiles, y la amenaza de Agamenón y su cumplimiento. Bien, seguimos la siguiente página, la repetición de Aquiles. Aquí yo ofrezco una descripción mínima de cada una de estas secciones. Solamente quiero hacer un énfasis. Tras el saqueo de Tebas, la ciudad del rey Eetión, hubo una distribución equitativa del botín y Criseida se le entregó a Agamenón. A propósito de esta distribución equitativa del botín, eso es lo que dice Aquiles. Le dice a Tetis, hubo una distribución equitativa del botín. Pero el poeta Homero nos ha mostrado, y eso está, no sé si le quede muy difícil, Juan, que nos vayamos a los cuadros del final, ahí donde está la repetición, agrándelo, la repetición de Aquiles. Porque aquí yo estoy ampliando A. Fíjense que A son 4 versos, que es la
la situación, qué pena yo meterme en portugués que no sé, mi abuela era brasileña, da captura de Criseida no saque de Tebas. La situación de la captura de Criseida en el saqueo de Tebas. Repito, esto no se encuentra en la Ilíada, pero puede hacerse una reconstrucción a partir de una serie de anotaciones y observaciones que nos va presentando el poeta. Estas alusiones, ahora me paso a la columna 1, al rey Eetión, su familia y Tebas. En el libro 6 se dice que Eetión es rey de Tebas. En el libro 6 se habla de las honras fúnebres de Eetión, que las realizó el propio Aquiles. Aquiles estimaba tanto a Eetión que, aun siendo su enemigo y habiéndolo matado, dispuso honras fúnebres para Eetión. Nos enteramos que la esposa de Héctor, Andrómaca, es hija de Eetión. Que Eetión tuvo 7 hijos varones, a todos los cuales Aquiles dio muerte en esa ocasión. Se habla de la madre de Andrómaca, la esposa de Eetión. Se habla de los hermanos de Andrómaca. Se habla de Tebas como una ciudad rica en caballos finos, rica en creaciones artísticas, rica en recursos naturales. Entonces, yo no sé si sea muy confuso, pero yo creo que es suficientemente claro. Aunque lo que está en A, la situación de la captura de Criseida en el saqueo de Tebas, no aparece en la Ilíada, el poeta nos da suficientes testimonios de cómo era la ciudad de Tebas, de quién era su rey y de cómo se comportó Aquiles con esa ciudad. Los mató porque pues están en guerra y él es Aquiles y los otros son inferiores a él. Pero no los deshonró. Pidió una recompensa para devolver a la madre y la devolvió. Recibió la recompensa y la devolvió. Y le confirió honras fúnebres al rey. Entonces, ahora podemos volver allá a la página 10, creo que era en la que estábamos, de la distribución equitativa del botín. ¿Por qué quiero hacer estos énfasis? Porque me parece que esto muestra con claridad cuál es la posición de Aquiles frente al saqueo. Nosotros en español y quizás también en portugués, o saque, el saqueo, tenemos una idea como de pura destrucción y de pura humillación, pero vemos que pues es una guerra, pero Aquiles se comporta dentro de los cánones, digamos, de una adecuada actitud frente a los vencidos. Digo yo, dentro de los marcos heroicos de la Ilíada. No los arrasa, no los termina, no los deshonra, no. ¿Esto por qué es importante? Bueno, quiero decir una cosa entre paréntesis, que no está dicha en el texto y seguro ha debido quedar consignada. Nótese que la referencia que el poeta nos hace
al papá de Andrómaca, la esposa de Héctor, y a los hermanos de Andrómaca, cuñados de Héctor, de algún modo es ya una anticipación del destino que le espera al propio Héctor. Del destino que le espera al propio Héctor. Es una especie de Ilíada alternativa. Si no es porque Héctor mata a Patroclo, despertando la ira de Aquiles, Héctor habría tenido seguramente, Héctor va a morir a manos de Aquiles, pero su muerte habría sido una muerte no infame como la que tuvo después, sino como la que había tenido su suegro Eetión, ¿no? Fíjense que esa sería una línea alternativa para la Ilíada. Bueno, eso es entre paréntesis. Pero volviendo al punto principal, digamos que esto nos muestra que el problema, digamos la disputa entre Aquiles y Agamenón no es por la esclava Criseida. Mejor dicho, es por la esclava Criseida, pero no específicamente por la esclava Criseida, sino por las diferentes actitudes entre Aquiles y Agamenón. Fijémonos que Aquiles se ha comportado, los mató, eso no es bueno, pero es que están en guerra. Pero por la esposa de Eetión pidió un rescate y aceptó el rescate. Y a Eetión mismo le confirió honras fúnebres. E incluso se llevó la famosa lira o lo que sea, que es aquella con la que nosotros vamos a encontrarlo a él, que le está tocando allá en el libro 9 cuando llega a la embajada. Entonces Aquiles son enemigos, pero aprecia, respeta a su enemigo, si se puede decir así. Agamenón no. Agamenón a Criseida, mejor dicho a Crises, al padre de Criseida, lo menosprecia, no lo aprecia, no lo respeta, lo irrespeta y le dice: viejo, vete de acá, no sea que te mate, vete, simplemente, tu hija no va a volver, tu hija se va a quedar conmigo en Argos, compartiendo mi cama, ¿no? Es una cosa durísima. Fíjense que no es, porque uno, claro, desde el punto de vista semiótico, la actitud tiene que condensarse en un objeto, y el objeto es el intercambio de Briseida y Criseida, eso lo entendemos. Pero desde el punto de vista ético, no lo podemos reducir al simple problema de que me quitaron la esclava, porque no es eso. Aquiles yo creo que está muy molesto con Agamenón por el modo como trató al sacerdote, mucho más porque él, siendo el más poderoso de los guerreros, no trata así a sus enemigos, no los trata así. Entonces fíjense que es una cuestión de justicia, sí, porque le quitaron su vez, pero es una cuestión más profunda de indignación moral, de no poder compartir las actitudes del rey, de su jefe, no la puede compartir. Él no puede seguir a órdenes de ese señor, es imposible. Como cuando uno renuncia porque no está de acuerdo con la empresa o el jefe o lo que sea, dice: no, renuncio. Entonces no es que usted deje tirada la empresa o lo que sea, sino que usted no está de acuerdo con eso. Bueno, eso es lo que quería mostrar. Bien, lo demás ya más o menos podemos quizás leerlo rápidamente. En B, el sacerdote Crises va allá, ya sabemos lo que pasa con Agamenón. En C, el sacerdote le implora a Apolo que causa gran mortandad en el campamento aqueo. Este es un punto delicado de tratar, simplemente lo quiero dejar mencionado.
Apolo causa gran mortandad en el campamento aqueo. Pero hay entre Aquiles y Apolo hay una cierta semejanza, hay una cierta cercanía. Aquiles no, sino que por el desarrollo de la contienda terminan en bandos contrarios. Bueno, el D es quizás lo que ahí se expone con más claridad. Sobre D, ¿yo qué quiero decir? Sobre D yo quiero decir lo siguiente. Las largas intervenciones del adivino, de Agamenón y de Aquiles quedan reducidas cada una a un verso. Cada una a un verso. Que es la unidad mínima de sentido, digamos, de la épica. Entonces, en la repetición, los grandes discursos donde Aquiles y Agamenón se enfrentan uno a otro, quedan reducidos a un único verso, en la repetición. Leo el párrafo, el penúltimo: la economía en la repetición de los discursos ha permitido darle relieve a la forma de esta conclusión, en la que la entrega de Criseida al sacerdote se contrasta con la sustracción de Briseida a Aquiles, quedando planteado en ello el carácter impío del despojo que ha sufrido el Pelida. Por esto, el episodio de Crises deviene imagen del argumento constitutivo del poema. Vamos a la siguiente filmina, tal vez ya orientándonos hacia la conclusión. La repetición de Aquiles, la función. Ya puede proponerse una respuesta a la función del resumen dentro de la construcción del poema. ¿Por qué se hace un resumen? Gracias al resumen pueden presentarse de manera clara las relaciones estructurales del poema. En particular, ahora se ha arribado a la comprensión de que la escena inicial no era un acontecimiento cualquiera, sino que en ella ya, como dice en portugués, ya, no la subrayé, ahí debía estar en cursiva, ya estaban configuradas las relaciones estructurantes de la obra. Podría decirse que el resumen opera como un disparador de la obra. Sobre la base del resumen expuesto, Aquiles le presenta ahora la petición a Tetis para que los troyanos se impongan a los aqueos y así quede en evidencia la mediocridad de Agamenón. Entonces, por medio de la súplica de Aquiles, que comprende tanto la repetición como la petición, se pone en marcha el mecanismo de cumplimiento de la obra, de modo que en este respecto Aquiles está tomando el lugar del poeta. Esto es fundamental. Es gracias a la repetición que la obra, el argumento principal se pone en marcha. Este es un punto que yo no quise tocar en el artículo largo para no enredarlo, para no salirme del contexto literario específico. Pero evidentemente hay un problema de justicia aquí. Aquí hay un asunto con la justicia. Así como esta repetición dentro de la Ilíada opera como un disparador del argumento de la Ilíada, nosotros podemos suponer que esta repetición dentro de la República opere. Vamos a la siguiente, y ahorita termino la idea. Repetición de Aquiles, síntesis, creo que eso ya está dicho. Vamos a la siguiente, que es la conclusión respecto de la República. ¿Qué aporta la consideración de la repetición de la Ilíada para la repetición de la República?
Primero que todo, hay que afirmar con claridad que el pasaje iliádico que se toma en la repetición de Sócrates ya había sido objeto dentro de la propia Ilíada de una repetición aquileica. Es decir, que Sócrates está de algún modo replicando a Aquiles. Sócrates está tomando el lugar de Aquiles. Sócrates está haciendo en la República lo que Aquiles ha hecho en la Ilíada. Es decir, repetir la escena inicial. En la Apología nosotros nos vamos a encontrar con que Sócrates se va a igualar o a equiparar o a hacer una analogía, se va a comparar con el hijo de Tetis. No lo menciona por nombre, lo dice el hijo de Tetis, que quería obrar justicia cuando la muerte de Patroclo. Y aquí les dice, y Sócrates dice, es que el obrar justicia es la actividad fundamental, la actitud, el compromiso fundamental del filósofo es con la justicia. Así le cueste la vida, como seguramente me la va a costar a mí. Así como a Aquiles, que quería hacer justicia tras la muerte de Patroclo, le costó la vida. Entonces, que Sócrates se ponga en el lugar de Aquiles, que Sócrates se compare con Aquiles, es algo que encontramos en la Apología, pero que antes ya también habíamos encontrado en la República, en esta repetición. Sigo. Se constata que la repetición dentro del poema ha llevado al propio límite poético la presencia en cuanto repetición de aquellos pasajes compuestos como narración imitativa en el texto original. Es decir, lo que en el texto original era narración imitativa, cuando se lleva a narración simple se vuelve mínimo. Es una unidad mínima. Gracias a esto se logra hacer resaltar el esquema de la construcción argumentativa del poema, su forma, por así decirlo. En este respecto, el ejercicio socrático concuerda en lo fundamental con lo realizado en el poema, toda vez que la repetición se inscribe en la identificación del modo de narrar los mitos una vez se ha tratado su contenido. Entonces, las palabras de Sócrates de que no procede como poeta significan que en cuanto filósofo queda comprometido con el estudio detenido de lo que ocurre en la narración imitativa, para lo cual va a adoptar el procedimiento ya conocido de reducir la narración simple, si bien a diferencia del poeta no está constreñido a obrar una reducción máxima de la narración imitativa, porque él no es poeta. Bien, conclusión 2. Quizás este giro de la investigación filosófica, a diferencia de la construcción poética, también sorprenda a Adimanto, buen conocedor de Homero, pero filósofo apenas en ciernes. Gracias a este ejercicio de repetición de la narración imitativa como narración simple, Sócrates puede abordar la cuestión de la imitación como tal, contrariando en ello incluso al propio Adimanto. En efecto, Adimanto estima que la identificación de las tres especies de la narración, imitativa, simple y mezclada, se dirige a ver cuál de ellas va a admitirse en la ciudad, pero Sócrates lo amonesta con firmeza. Tal vez, o quizás, cosas más importantes todavía que estas. ¿Cómo está en portugués? Tal vez, ou talvez até coisas mais importantes do que essas. Esa línea es fundamental. Fundamental. Porque con esto Sócrates nos está diciendo, mire, la imitación es decisiva. Es cierto que estamos hablando de la narración imitativa, pero en última instancia estamos hablando de la imitación. Y la imitación
es el concepto clave, constitutivo de todo el pensamiento platónico. Entonces, dentro del contexto de la ciudad, eso se va a llevar a la idea de la educación. ¿Deben ser imitadores nuestros guardianes o no? Bueno, esto del iguales que nosotros es lo de la imitación. Lo dejo ahí. Quizás termino la idea con la que venía antes, y es la de que entonces en la República, esta cuestión de la justicia se funda también en esta imitación de la Ilíada, donde Sócrates, como lo va a decir más adelante, tiene que hacerles un préstamo a Glaucón y a Dimanto, pero ellos después se lo tienen que devolver. Pero bueno, eso ya es adentrarnos un poco en el argumento de la República, pero para los efectos que nos interesaban, creo que estas son las ideas que quería presentarles en esta ocasión. Les agradezco su atención y quedo a la disposición para un diálogo, pues, que podamos llevar adelante. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Y abrimos el espacio de preguntas. Eu peço desculpa por não falar espanhol, por favor, você me ajuda. Gostei muito da fala, mas eu acho, enfim, me passou aqui, né? Até que ponto esse tratamento, né, essas referências ao início da Ilíada, da mesma maneira que tem uma dimensão metapoética na própria Ilíada, a gente não pode ter também uma dimensão metadiscursiva na própria República, na medida em que a República, como diálogo, né, como os outros diálogos platônicos, são narrativas miméticas em que acontece a mesma transferência de autoria do compositor para personagem, já que as ideias da República estão sendo atribuídas a Sócrates. Então a gente cria mais um paralelismo do Sócrates com Aquiles, na medida que ele é personagem da República, mas acaba sendo, né, atuando como autor do diálogo. Né, e algo que, a meu ver, vai muito de encontro com a defesa de uma ideia ou de uma atitude mais positiva mesmo, né, que a gente precisa resgatar, talvez, né, nessa experiência em geral. Sim, são poucas passagens que criticam, que rivalizam com a poesia, mas a gente tem na crítica, então, um lugar comum aí de uma rivalidade absoluta, né, de Platão com a poesia, ou, se a gente puder falar em termos mais gerais, que aí exclui, de certa forma, o metro, né, e de fato, né, aqui a questão, a narrativa é mimética, mas não exatamente métrica, mas não perder um lado do que eu vou chamar talvez de artesania verbal também, de Platão, que, né, faz o diálogo uma delícia do dia. Juan, usted me tiene que colaborar. Bueno, dice la profesora Ágata que en qué sentido, así como Sócrates reelabora digamos, hace la misma operación de Aquiles, de reelaborar lo que ya había sido dicho. No se puede decir que también, y digamos, Aquiles se vuelve una especie de poeta dentro de la Ilíada. ¿En qué sentido no podemos pensar, digamos, llevar eso un poco más a un extremo y decir que Sócrates de cierta forma no se vuelve como una especie de personaje y compositor en los diálogos y digamos se realiza esa misma acción en los diálogos, ¿no? Da mesma maneira que na Ilíada
já publica do método poético, na República, a repetição de Sócrates acontece lo menos posible da composición del diálogo. Y en ese sentido, la repetición de Sócrates también apuntaría a pensar un nivel metadiscursivo del diálogo. Es decir, en qué medida él como personaje construye también el diálogo y el diálogo resulta siendo una narración imitativa también, ¿no? Y lleva a pensar como la forma misma del diálogo. Gracias, profesora. Esta es una de las cuestiones, digamos, fundamentales para la recta comprensión de los diálogos de Platón, en mi opinión. Nosotros, es decir, aquí en Javeriana, Bogotá, el enfoque que nosotros le damos, que yo les doy, ¿no? Y que trato de promover de los diálogos, es precisamente un enfoque dramatológico, dramatológico, no doctrinal. Dramatológico se opone a doctrinal. En este sentido, nosotros distinguimos en Platón hay varias clases de diálogos. Pero es muy importante que tengamos presente esto qué significa. Hay diálogos directos. El ejemplo más bonito que a mí me gusta, siempre lo pongo de ejemplo de diálogo directo, es el cratilo. Perdón, yo traigo mi cratilo, yo traigo el cratilo, para no hablar de memoria. Habla Hermógenes. ¿Quieres entonces que hagamos partícipe también a Sócrates de nuestra conversación? Si te parece bien, le responde Cratilo. Sócrates, aquí Cratilo afirma, etc. Ese es un diálogo directo. Nadie lo está narrando, es un diálogo directo. La República, en cambio, es un diálogo que Sócrates está narrando. Bajé ayer, el famoso bajé ayer al Pireo, en compañía de Glaucón, el hijo de Aristón, a rezarle a la diosa y ver la procesión, etc. Bajé ayer. Es decir, todo lo que nosotros vemos de la República ocurrió ayer. Y estamos en un hoy. Y, digamos, hay unos diálogos intermedios. Como el Eutidemo. El Eutidemo es un diálogo que se da entre hoy. Está Sócrates hablando con Critias, con Critón, perdón, su amigo desde infancia, son del mismo demos y todo eso, acerca de la educación que le va a dar, que hay que darles a los hijos de Critón. Dice, pero ayer me encontré con unos sofistas increíbles y ellos pueden ser los maestros de tus hijos.
Y Critón le dice, pero Sócrates, ¿y qué te decía? No, mira, no. Entonces, no, se da entre el ayer y el hoy, el Eutidemo. Es un diálogo notable. Y el Teeteto. El Teeteto que se da como, ¿no? Euclides, Euclides dice, no, yo visitaba a Sócrates en la prisión e iba tomando notas. Y logré componer el escrito del encuentro de Sócrates con Teeteto. Si quieres lo miramos. Dice, sí, claro. Entonces dice, esclavo, lee. Y pone al esclavo a que lea. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tratamos de investigar si hay alguna diferencia importante entre los diálogos narrados por Sócrates y los diálogos directos, nosotros no encontramos no son muchos, pero no encontramos muchas diferencias. Esto significa, en una cuestión que sería un poquito más largo, que en la perspectiva platónica, los diálogos están hechos para ser repetidos. Un diálogo no logra su propósito si no es repetido, si no es objeto de otro diálogo. Un diálogo siempre tiene que inscribirse dentro de otro diálogo, ser objeto de otro diálogo. Primero. Segundo, en general cuando yo escribo sobre los diálogos de Platón, ustedes quizás ahorita lo notaron, yo normalmente hablo de los personajes. Sócrates dijo, Adimanto dijo, Glaucón dijo, Cratilo dijo, Eutidemo dijo. Alguna vez digo Platón. Alguna vez digo Platón. Porque hay el nivel horizontal de los diálogos y hay el nivel vertical donde el autor le habla al lector. Tomemos el personaje más drástico de todos los diálogos. Tan drástico que Nietzsche pudo identificarse con él. Gorgias. Pero Gorgias es un personaje de Platón. De hecho, nosotros no tenemos muchas referencias históricas de quién pudo ser Gorgias. Y es un personaje de Platón, como Sócrates. Entonces, Platón es todo en los diálogos, incluidas estas. Pero a veces, así como Aquiles tiende a identificarse con Homero mediante estos procedimientos metapoéticos, nosotros tendemos a entender que Sócrates expresa lo que dice Platón. Quizás no siempre, porque quizás Platón no era tan socrático en ese sentido. Pero efectivamente en los diálogos podemos identificar operaciones de entrada y salida entre lo dialogal y lo metadialogal en los diálogos. Y la República es uno de esos diálogos porque es un diálogo narrado. Entonces, sí, efectivamente yo creo con la profesora que Sócrates también es objeto de una tarea metapoética por parte de Platón, para decirlo concluyendo. No sé si
si se entiende, Juan, o usted también tenga que decir algo más. No, sí, está bien, pero sí. Muy bien. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Digamos, al momento de pensar la repetición dentro de la Ilíada, pensaba en esta teoría, en esta hipótesis de composición de la Ilíada, donde, digamos, esas repeticiones se dan por facilidad mnemotécnica, ¿no? De los aedos, ¿no? Del que canta el poema. Entonces, ¿cómo al repensar digamos, esta recomposición que hace Aquiles mismo, esta repetición de Aquiles, ¿cómo entraría en relación con esa hipótesis de composición, como de facilidad mnemotécnica? Sí, bien, claro. Ese punto yo lo trato ahí en el libro Platón y Homero, que está en PDF. Usted lo tiene, yo se los puedo enviar ahorita para que lo distribuyan. Yo no caí pues no quería tampoco congestionar, pero ahorita lo mando en PDF. El libro Platón y Homero salió en el 2019. Ahí yo trato ese punto. Esa es una pregunta muy buena, que tiene una respuesta radical. Una respuesta radical. Perdón, me voy a mi biblioteca. Yo me amparo en el gran scholar inglés Martin L. West. Aquí tengo The Making of the Iliad. Yo, por supuesto, no soy autoridad en Homero, ni en nada en realidad. Pero West sí. Y yo me cuelgo de West. No sé cómo se diga colgarse en portugués. Yo me cuelgo. Tradúzcales usted, ¿se entiende? Yo me cuelgo de él. Y West dice, esta teoría de una composición puramente por los aedos de la Ilíada, ojo, no estamos negando que detrás de la Ilíada haya una serie de relatos populares que seguramente cantaban los aedos. No estamos negando eso. Eso no lo estamos negando. Lo que estamos negando, qué pena hablar en plural como si la teoría fuera mía, es de West. Lo que estamos negando es que la composición de la Ilíada haya sido objeto de una sucesión de aedos. Eso a mí me parece, la Ilíada es como un reloj. La Ilíada es como un reloj. Tiene algunos, claro, por ejemplo, aparece uno que se murió en el libro, al comienzo aparece después, un guerrero menor, muy menor, vuelve y aparece. Y tiene algunas cositas, ¿no? Algunos desajustes. Pero la Ilíada, fíjense, lo que hemos visto hoy, cómo en ningún lado el poeta habla de Tebas específicamente, pero le va soltando a uno cositas y dice, no, Etión y Tebas y esto y lo otro, de tal modo que el lector atento puede hacer una reconstrucción
de lo que fue Tebas, del rey Eetión, de sus hijos, de su esposa, de su familia, de las riquezas y de cómo se relacionó Aquiles con Eetión, sin que haya una escena específica que mencione eso. Solo la repetición de Aquiles, que son unos pocos versos. Pero no es repetición, porque eso nunca se dio en la Ilíada, la referencia. Eso que esa precisión se hubiera dado. No, y yo hago ahí en Platón y Homero un estudio de los días y de la Ilíada, de los días y de las noches. Eso está hecho con una precisión, con una claridad que uno dice, esto no. Cuando uno le cuenta a otro y el otro, no, claro que ellos tenían otras capacidades, y eso es lo que dice Lord y lo que dice Parry, pues. Pero digamos, el principio que yo tomo en particular en relación con la literatura antigua, sea Homero, sea Platón, sea, digamos, Homero y Platón, y también otros, los tomamos como están. Tomamos la Ilíada tal como la tenemos hoy. Punto. Punto. No la interpretamos a partir de hipótesis de composición de la obra. No la interpretamos. Ninguna. Los diálogos de Platón. Lo mismo vale para los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón, y aquí ya no es West, porque West no es platónico. Aquí es, perdón, aquí es Catherine Zucker. Plato's Philosophers de Catherine Zucker. Los filósofos de Platón. En este libro de, no sé, 900 páginas del 2009, la profesora de Chicago, Catherine Zucker, hace una lectura de todos los diálogos, dramatológica, no teniendo como principio hipótesis sobre la composición de los diálogos, que son muy complicadas, sino como están, como los encontramos en las 9 tetralogías de Trasilo. ¿Cómo están? Los 35 diálogos que tenemos, los 35. Porque tomemos el caso de cualquier diálogo, por ejemplo, el Hiparco. Ustedes van a encontrar el Hiparco y dicen, no, ese es un diálogo dudoso. Dice, ¿pero por qué es un diálogo dudoso? ¿Por la transmisión? No, por la transmisión no. El Hiparco lo encontramos en el mismo rollo que encontramos todos los demás diálogos. No es por la transmisión. La transmisión es la misma. Dice, no, es que cuando yo leo el Hiparco, las ideas que dice ahí no son de Platón. Dice, bueno, eso es otra cosa. Eso ya es interpretación. Pero a mí me parece que sí son de Platón. Pero los eruditos alemanes decidieron que había unos diálogos que no eran dignos de Platón. No eran dignos. Y entonces dijeron, son dudosos. El Hiparco, el Teages, los Amantes, el Clitofonte, el Alcibiades menor, algunos meten al Alcibiades mayor, bueno, los rivales, bueno, los Amantes, el Minos, el Epinomis, que
que no eran pero porque tienen unas hipótesis sobre la composición de la obra. Pero esas hipótesis son sumamente complicadas de sostener, muy difíciles, muy difíciles. Entonces lo mismo nos pasa con Homero. No fundamos la interpretación de Homero sobre hipótesis de la composición, sino sobre la obra como está, como la recibimos. Dice, bueno, pero esa es una posición que es minoritaria. Y digo, sí, es minoritaria, pero yo me le colgué a West y aquí me le colgué a Zucker. Entonces así respondería, ¿no? ¿Es un argumento de autoría? Pues sí, los argumentos de autoría también valen, porque yo no sé de física, pero yo acepto lo que diga Einstein, pues porque todo el mundo lo aceptan, pues, ¿no? Si cada uno tuviera que poner, no, yo solo acepto, si yo mismo lo he estudiado, pues no, eso no. Pero bueno, es un argumento de autoría. Y esa es la posición que yo adopto tanto respecto de Homero como respecto de Platón, y también valga decir de los trágicos, ¿no? Quizás ustedes sepan, ¿no? Qué pena extenderme, pero es que es un punto importante. Las suplicantes de Esquilo. Las suplicantes de Esquilo durante mucho tiempo se consideraron una obra de juventud, porque solo tenían 2 actores, porque el coro tenía largas intervenciones, por otras razones. Hasta que más o menos en 1950 se encontró una estela donde decía, las suplicantes se estrenaron con tal y tal, ¿no? Y nos daban como año, no el 495 antes de las guerras persas, sino el 467. 30 años después. Y los eruditos que habían sostenido que Las Suplicantes era una obra de juventud de Esquilo, algunos tuvieron que corregirse. Pero incluso 10 años después había unos que seguían negando la validez de y se murieron sin haberse arrepentido de ese pecado. Y hoy en día, no, es decir, la filología nos perfecciona un texto y nos lo presenta, etc. Pero la filología sola no nos puede dar respuestas definitivas sobre, por ejemplo, sobre fechas de composición. Porque resulta que un Esquilo maduro decidió escribir Las Suplicantes con un estilo arcaico. ¿Y nosotros quiénes somos para decirle a Esquilo cómo tenía que escribir? Bueno, entonces a eso es a lo que me refiero. Gracias, hermano. Muchas gracias, Alfonso, por la charla, y con esto cerramos el seminario. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Quedo muy agradecido con su atención y con todos ustedes. Ahorita mismo les envío el libro de Platón y Homero, donde estas cuestiones se examinan y se desarrollan con más detalle. Muy bien. Gracias, Juan, y que estén muy bien. Feliz día y buenos días de Semana Santa. Hasta luego. Buenos días.